Bien, para el día de hoy vamos a enfocarnos en un nuevo tema, el cual ahora va a ser cómo expresar hábitos en el pasado. Bueno, como ya sabemos, una de las principales maneras de expresar dichos hábitos pues es con el uso del used to. ¿Sí? Sin embargo, pues hay otras maneras las cuales utilizamos también para expresar dichos hábitos en el pasado. Vamos a ir desglosándolos uno a uno para ver sus pues puntos gramaticales específicos, ¿no? Y que los podamos identificar y diferenciar también. Para ello pues tenemos una introducción y nos dice: when we talk about things in the past that are not true anymore, we can do it in different ways. Cuando nosotros hablemos de cosas en el pasado que ya no son verdad, más nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Pues una de ellas es la que les acabo de mencionar, es el uso del used to. Y bueno, ya saben que significa soler y que después del used to va a ir un verbo en infinitivo, ¿sí? Para su negación ya saben que tenemos que utilizar el auxiliar did. Y bueno, pues vamos con el primer uso, ¿no? Lo podemos utilizar cuando queramos hablar acerca de estados pasados que ya no son verdad más. Tenemos un ejemplo: we used to live in New York when I was a kid. Yo solía vivir en Nueva York cuando yo era un niño. Se convierte en un estado pasado porque ya no soy un niño, y probablemente en un presente pues ya no vivo en Nueva York, por lo tanto pues se convierte en un estado pasado, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo: there didn't used to be a supermarket there. No solía haber un supermercado. Si en un presente probablemente pues ese supermercado fue cambiado de lugar, fue remodelado, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se convierte en un hábito pasado, en un estado pasado, perdón. Tenemos otro ejemplo. Recuerden que, bueno, para hacer una pregunta y utilizar el used to, pues tenemos que utilizar el auxiliar did. En este caso, como pregunta, va a ir al principio, ¿no? Did you used to have a garden? ¿Solías tener un jardín? Probablemente en un pasado esa persona pues no tenía y ahora sí lo tiene, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un estado pasado también. También lo podemos utilizar para hablar acerca de hábitos en el pasado, ¿sí? Que pues ya no pasan más o que ya no hacemos más. Tenemos aquí un ejemplo: I used to go swimming every Thursday when I was at school. Yo solía ir a nadar todos los jueves cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Se convierte en un hábito pasado porque probablemente ya no estoy en la escuela y dejé de hacer esa acción. Entonces se convierte en un hábito pasado. Tenemos otro ejemplo: she used to smoke but she gave up a few years ago. Ella solía fumar pero ella lo dejó hace algunos años, ¿sí? Por lo tanto también se convierte en un hábito pasado. Ahora, el uso del used to más un infinitivo lo podemos confundir a veces con el be más used to más ing, o el get used to más ing. Es otra manera de utilizar el used to, pero no expresa un hábito, ¿sí? Lo vamos a ver el día de mañana porque, bueno, pues tiene este otro enfoque y otro significado también. Ahora vamos a enfocarnos con el would, y aquí nos dice que nosotros podemos utilizar el would para hablar acerca de acciones repetitivas que ya no pasan más, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre acciones repetitivas y hábitos en el pasado? Cuando utilizamos el would, lo vamos a utilizar para acciones que en su momento fueron repetitivas, y tenemos para ello aquí un ejemplo: every Saturday. Siempre vamos a identificar estas acciones repetitivas con un adverbio de tiempo. En este caso tenemos todos los sábados, ¿no? Every Saturday I would go on a long bike ride. Todos los sábados iba en bicicleta en un viaje largo, ¿no? Entonces ahí es donde nos dice una acción repetitiva, porque todos los sábados era de ir en bicicleta. Llegaba la semana, llegaba el fin de semana e íbamos en bicicleta. Pasaba la otra semana y también ese fin de semana nos íbamos en bicicleta. Por lo tanto se convierte en un hábito repetitivo, ¿no? En una acción repetitiva. Ahí es cuando vamos a utilizar el would. Tenemos otro ejemplo: my dad would read me amazing stories every night at bedtime. Mi papá me leía historias impresionantes todas las noches a la hora de dormir. Entonces aquí nos da otro
punto para identificar que es una acción repetitiva en el pasado. Y es el uso del every night, todas las noches. Entonces llegaba la noche y pues mi papá me leía historias sorprendentes. Y otra vez pasaba el otro día y seguía haciendo la acción. Sí, era repetitiva. Cuando veamos este caso, pues vamos a utilizar el would, sí, para expresar dichos hábitos, pero repetitivos. Y bueno, probablemente ahora ya no hacemos dicha acción, ¿no? Ahora vamos. El would para hábitos pasados es un poco más formal que el used to. Sí, es un poco más formal el uso del would. Frecuentemente lo usamos en historias. Y bueno, nosotros normalmente no lo utilizamos en su forma negativa ni interrogativa, ¿sí? Siempre lo vamos a utilizar en su forma afirmativa, would, ¿sí? Para hábitos en el pasado. En el caso del would no lo vamos a utilizar para hablar acerca de estados en el pasado, como fue en el ejemplo de, pues aquí el primero. He used to live in New York when I was a kid. Es un estado en el pasado. En el uso del would, pues no lo vamos a utilizar, solamente en el used to. Ahora vamos con el pasado simple. Nosotros siempre utilizamos el pasado simple como una alternativa para used to o would, para hablar acerca de estados en el pasado o hábitos en el pasado. La principal diferencia es que el pasado simple no enfatiza la acción repetitiva o la naturaleza continua de la acción o situación. También el pasado simple no nos da claridad o no hace claro el hecho de que, bueno, pues esa cosa no, o la acción que realizamos no es verdad o no la seguimos. Es decir, no nos aclara si seguimos realizando la acción o no. Por ejemplo, we went to the same beach every summer. Nosotros fuimos a la misma playa todos los veranos, ¿no? We used to go to the same beach every summer. Aquí sí nos especifica la continuidad que tenía en ese entonces la acción. We used to go to the same beach. Nosotros solíamos ir a la playa todos los inviernos, ¿no? Veranos, perdón. Y con el would, we would go to the same beach every summer. Íbamos a la misma playa todos los veranos. En la primera pues tenemos en presente simple y nos dice que también lo podemos utilizar para expresar hábitos en el pasado. Sin embargo, no nos enfatiza bien si la acción fue repetitiva, si la seguimos haciendo, si no la seguimos haciendo, ¿sí? Entonces también podemos utilizar el pasado simple para expresar hábitos en el pasado. Bien, tenemos aquí, if something happened only once, we must use the past simple. Si solamente pasó una vez, también podemos utilizar, o debemos utilizar más bien el pasado simple. Por ejemplo, I went to Egypt in 2014. Sí, yo fui a Egipto en el 2014. Fue solamente una vez, por lo tanto vamos a poder expresarlo con el presente, sí, pasado simple, perdón. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que pues quede un poco más claro. Y aquí tenemos el primero, I, y tenemos la opción would be o used to be, a really sporty person. Yo solía ser una persona deportista, ¿no? Por lo tanto, pues, al ser un estado, lo vamos a utilizar, un estado en el pasado, vamos a utilizar el used to. Sería, I used to be a really sporty person, ¿sí? Tenemos aquí otro ejemplo. In my first year at university, I have run or would run for an hour every morning before breakfast. Aquí ya nos da la pauta para identificar que vamos a utilizar el would, porque nos da un hábito en el pasado, pero que era muy repetitivo. Por lo tanto, vamos a utilizar el would run. Y nos dice, I would run for an hour every morning. Es decir, era una acción repetitiva todas las mañanas antes del desayuno. Entonces llegaba la semana y pasaba otra vez la misma acción repetitiva. Por lo tanto, vamos a utilizar would run.
Then the university boxing team, and I really started to train hard. Aquí vamos a utilizar el pasado. ¿Por qué? Porque aquí no nos expresa una acción repetitiva, es decir, solamente nos da, como su nombre lo dice, una oración en pasado simple, una acción muy simple en el pasado. No nos demuestra un hábito en el pasado, es decir, tenemos después yo fui o yo llegué a la universidad de boxeo, al equipo de la universidad de boxeo, y realmente comencé a entrenar duro. No nos dice si fue un estado en el pasado o si fue una acción o si fue un hábito. Solamente nos da una oración simple, por lo tanto es solamente pasado joined, que es, bueno, pues unirse, ¿no? Tenemos otro ejemplo. During that time, durante ese tiempo, I to spend at least 2 hours in gym every day. Aquí sí es un hábito en el pasado, por lo tanto vamos a utilizar used to. I used to like to spend at least 2 hours in the gym every day. Yo solía pasar al menos 2 horas en el gimnasio todos los días. Es una acción, un hábito en el pasado. Cuando yo comencé mi entrenamiento, when I started my training, I would change my diet completely, or I changed my diet completely. Como aquí no nos muestra de igual forma un hábito en el pasado, solamente lo vamos a dejar en changed, pasado, porque bueno, no denota ningún hábito o ninguna acción repetitiva, solamente es una oración simple en el pasado propiamente. Tenemos otro ejemplo. I 3 eggs with toast and fruit for breakfast. I used to have, o I have had. Aquí, bueno, si pusiéramos el have had, pues sería una oración en presente, en perfecto, ¿no? Presente perfecto, y no es el tema, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí por ende sabemos que es used to have. I used to have 3 eggs with toast and fruit for breakfast. Sí, yo solía tener 3 huevos y pan tostado y fruta para el desayuno, ¿no? I sugar in my tea because it wasn't on my diet plan. I didn't used to have, or I wouldn't have. Recuerden que el would no lo vamos a utilizar en su forma negativa, solamente en positiva para expresar acciones repetitivas, ¿no? En el pasado. Entonces, por lo tanto, por ende sabemos que es didn't used to have. No solía tener, es un hábito. But then my arm, and that was the end of my boxing career. Pero después yo, y aquí también nos demuestra que es una oración simple en el pasado, no tiene ningún hábito, ninguna acción repetitiva, por lo tanto solamente se queda en broke. But then I broke my arm, and that was the end of my boxing career. Entonces, bueno, aquí tuvimos un error. No, todo estuvo bien. Bueno, todas las oraciones estuvieron bien. No sé por qué me marqué un error, pero bueno, es para ejemplificarles que pues así es como vamos a realizar los ejercicios. Espero y esto haya quedado pues claro acerca de cómo expresar hábitos en el pasado. Ya saben que utilizamos ya sea el used to, el would o el pasado simple.